Buenas noches con todos. Gracias al doctor Jorge Ruiz por la invitación y al CAE. Quisiera compartirles pantalla. No sé si ahí se ve mi presentación. Perfecto, sí se ve perfecto, doctora. Buenísimo, muchas gracias. Eh, bueno, me encantaron las otras exposiciones, me ayudan a organizarme con la mía. Como bien presentó la doctora Diana, voy a hablar sobre la transparencia antes que la confidencialidad. El trabajo tiene que ver con preguntarnos si en los arbitrajes en los que participe el Estado prima la transparencia antes que la confidencialidad. Años atrás, la respuesta era simple. En el arbitraje primaba la confidencialidad para resguardar relaciones comerciales e información sensible. Hoy en día se apela a la transparencia, sobre todo en el arbitraje de inversiones, y no tanto en el ámbito del arbitraje comercial internacional, salvo algunas excepciones que veremos más adelante. La transparencia se ha convertido en una regla en arbitrajes de inversión o en general con partes estatales. Tan es así que el CIADI y la propia CENUMI han elaborado reglamentos para normarlos. Vamos a ver que existen dos planos en la transparencia. Los dos planos en que impacta el arbitraje es el primero, bajo la forma de un reclamo de los usuarios frente a algunas críticas que se levantan contra la legitimidad del arbitraje como un modo de resolver las controversias. La segunda forma es como un principio aplicable cuando el Estado es parte del arbitraje. ¿Qué pasa en el primer supuesto? En el primer supuesto, frente a críticas con el arbitraje, al que se le acusa de ser una justicia a puertas cerradas, hay una reacción hacia una mayor transparencia, incluso en arbitrajes comerciales, donde se consideraba que la confidencialidad tenía pocas excepciones. Va empezando a mostrarse una mayor apertura. ¿Cómo lo podemos visualizar? En la publicación de laudos. Este es el caso, por ejemplo, en la Cámara de Comercio de Santiago de Chile. Como decíamos, como decía la doctora Mori, o como decía también la doctora Aguilar, una de las características del arbitraje comercial internacional es que los laudos arbitrales en los casos comerciales no se publican, básicamente porque se respeta la confidencialidad. El CAM Santiago, justamente con la finalidad de promover el desarrollo práctico y académico del arbitraje, publica en su página web una selección de laudos arbitrales dictados bajo reglamento del centro desde 1994. Pero hace el salvaguardo que a fin de mantener la confidencialidad de las partes y terceros involucrados, todos los laudos seleccionados son sometidos a un proceso de edición para anonimizarlos. Lo mismo que hace la CCI, como veremos más adelante. ¿Qué pasa con el CAM Lima, la Cámara de Comercio de Lima de Perú? También pone a disposición del público información relativa a los arbitrajes administrados por la institución, pero solamente los que participó el Estado peruano, iniciados a partir del 1 de enero de 2012 y que a la fecha se encuentran laudados. ¿Ello por qué? Por el artículo 51 de la LAB, de la Ley de Arbitraje de Perú, que establece como regla general la confidencialidad, instituyendo que, salvo pacto en contrario, las partes que intervienen en el arbitraje deben mantener los actuados en forma confidencial, salvo cuando por exigencia legal sea necesario hacer públicas las actuaciones. ¿Y cuál es la excepción a la regla de la confidencialidad? Es el artículo 51, inciso 3 de la Ley de Arbitraje Peruana, que establece que los arbitrajes con el Estado peruano se publican una vez terminadas las actuaciones de conformidad, como dije, con el artículo 51.3. ¿Qué pasa con la CCI?
La CCI también ha actuado en consecuencia frente a este primer supuesto, frente a críticas del arbitraje al que se le acusa de ser una justicia a puertas cerradas. Disculpe. La CCI, a partir del año 2021, a través de la nota sobre la conducción del procedimiento, explica: aumentar la información disponible para las partes, la comunidad empresarial y las entidades académicas resulta fundamental para garantizar que el arbitraje siga siendo una herramienta que infunda confianza a fin de facilitar la actividad comercial. Dice específicamente respecto a la transparencia. La transparencia genera mayor confianza en el arbitraje y ayuda a protegerlo de críticas imprecisas o desinformadas. Por consiguiente, la Corte procura hacer más transparente el proceso de arbitraje sin que se comprometan las posibles expectativas de las partes en cuanto a la confidencialidad. Se hizo importantes modificaciones que tienen que ver específicamente con el carácter privado que se le infundía al arbitraje y que redundaba en críticas. Las modificaciones relativas a arbitrajes complejos se incluyen en el artículo 7, inciso 5, que prevé la incorporación de partes adicionales, de la confirmación o nombramiento de un árbitro. También la modificación de la CCI está en el artículo 10, inciso B, que permite la consolidación de casos con partes diferentes cuando se fundamentan en los mismos acuerdos de arbitraje. Todos estos cambios han ido pasando a lo largo de los años, ¿no? Con los precedentes que se dieron en los arbitrajes anteriores y que fueron marcando cuáles eran las necesidades del arbitraje en el ámbito comercial e internacional o en el ámbito del CIADI. Asimismo, el nuevo artículo 12, inciso 9, que introduce una disposición adicional para garantizar un trato equitativo a las partes en la constitución del tribunal arbitral. ¿Qué se prevé acá? Que la Corte podrá nombrar a cada miembro del tribunal arbitral cuando el método de constitución establecido en el acuerdo de arbitraje podría poner en riesgo la validez del laudo. También se amplían las disposiciones sobre independencia e imparcialidad de los árbitros, con la inclusión de una disposición que faculta al tribunal arbitral a tomar las medidas necesarias para evitar un conflicto de interés de un árbitro como resultado de un cambio en la representación de las partes. Esto es el artículo 17, inciso 2, y la obligación de las partes de revelar los acuerdos de financiación con terceros, artículo 11, inciso 7. Asimismo, el artículo 13, inciso 6, que se aplica a los arbitrajes de inversión en el marco de un tratado. Esto garantiza la total neutralidad del tribunal arbitral al fin que se prevé que ningún árbitro tendrá la misma nacionalidad que cualquiera de las partes en el arbitraje. Como que se cuida mucho el hecho de que los 3 árbitros de un tribunal arbitral tengan distinta nacionalidad a las partes. La otra cosa que prevé el reglamento del arbitraje de la CCI es específicamente mejoras en la parte de transparencia en relación con la composición y el funcionamiento de la Corte y la comunicación de la motivación de las decisiones de la Corte cuando lo solicite cualquiera de las partes. Debido justamente a la transparencia, muchas decisiones de la Corte, por ejemplo, sobre jurisdicción, sobre consolidación de arbitrajes o sobre recusación de árbitros, cuyas motivaciones no solían ser comunicadas, pues se admite que las partes puedan solicitar que las razones sean reveladas. La CCI publica además en su sitio web información bastante precisa a los tribunales arbitrales designados, los nombres de los árbitros, la nacionalidad, la posición dentro del tribunal arbitral, si es presidente, si es coárbitro, la forma en que fue designado, si el arbitraje está pendiente de resolución o ya terminó, si el sector de la industria, cuál es el sector de la industria que corresponde, los nombres de los abogados que representan las partes, inclusive hasta los secretarios. También, y salvo indicación expresa en contrario de las partes, la CCI publica los laudos, las órdenes procesales y hasta las opiniones disidentes. Esto se realiza después de 2 años de notificado el laudo. Y esto lo podemos ver cuando uno está en un arbitraje con la CCI.
la CCI te manda una comunicación diciendo si usted no se opone, el laudo va a ser publicado. Entonces, y te dan un plazo para que digas sí, no. En general, en los casos que he estado, las partes no quieren que se publique y termina siendo no público porque se opusieron. Veamos cómo se ve la transparencia en los centros de arbitraje del mundo. La Cámara de Comercio Internacional, como ya decía, el Centro Internacional de Resolución de Disputas, el ICDR, el Centro Internacional de Arbitraje de Singapur, la CIAC, la Cámara de Comercio de Estocolmo, la Cámara de Arbitraje de Milán, publican versiones de laudos seleccionados con el consentimiento de las partes y suelen excluir los nombres del árbitro, de las partes y de los abogados. La CCI publica también resúmenes de casos, excluyendo también los nombres de las partes y de los árbitros. Como vemos, cada vez más la confidencialidad es descartada en pos de la transparencia. Tal es el caso Kokatu Dokia, en que la Corte de Apelaciones de Nueva Gales del Sur dio a la excepción de interés público un contenido más amplio y difuso, al establecer que la confidencialidad del arbitraje no puede extenderse a supuestos en que este principio pueda colisionar con el deber del Estado de proporcionar acceso público a información sensible o impedir el ejercicio de los deberes y derechos propios del Estado. Pasemos a la parte de transparencia en arbitrajes con partes estatales. En esta parte, la parte de transparencia, vamos a tratar el segundo aspecto en que se manifiesta la influencia de la transparencia en el arbitraje cuando el Estado es parte del proceso. Hay principios propios del arbitraje que se aplican por igual, no importa en el contexto en que el arbitraje se plantea. Por ejemplo, el principio competence, el de la separabilidad del acuerdo arbitral, la necesidad de respetar el debido proceso en la conducción del procedimiento. Pero hay otros principios que se presentan en distinta forma, cuando el arbitraje tiene alguna característica particular. Ello sucede con la transparencia en arbitrajes con partes estatales, que se ha convertido prácticamente en la regla frente a la presunción de confidencialidad. Hay dos razones principales en que prima la transparencia frente a la confidencialidad. Una es el interés público. Detrás de un arbitraje en que es parte el Estado, se reconoce que existe o puede existir una cuestión de interés público, o como mínimo dinero público involucrado, ya que cualquier suma de dinero que el Estado tenga que pagar afectará a los contribuyentes. Por ello, en la exposición de motivos del artículo 51 del Decreto Legislativo 1071, la Ley de Arbitraje Peruana, se destaca que, tratándose de laudos arbitrales en lo que intervenga el Estado peruano, se dispone que estos sean públicos debido a que los mismos se puede haber resuelto materias que importen al interés público o al uso o afectación de fondos públicos, situaciones en las que por transparencia los ciudadanos y autoridades deben contar con acceso a la información pertinente. El segundo caso es que en muchos países hay normas constitucionales o legales o tratados internacionales que obligan a las partes a hacer pública la información sobre asuntos en que esté involucrado el Estado. El ya nombrado artículo 51 de nuestra ley de arbitraje, también la Freedom of Information Act en los Estados Unidos, que, salvo excepciones, obliga a las agencias del gobierno federal a poner sus archivos a disposición de cualquier persona que lo requiera. Asimismo, el artículo 13 de la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, el Pacto de San José de Costa Rica, que reconoce el derecho a buscar, recibir y difundir información. Entonces, en arbitraje con partes estatales,
el paradigma de la confidencialidad dio paso al paradigma de la transparencia. Ello quiere decir que muchos de los aspectos del arbitraje que se consideraban confidenciales cuando el conflicto versaba sobre particulares pasó directamente a ser abierto al público, literalmente en arbitraje sin que interviene el Estado. Más allá de las excepciones que se reconocen al arbitraje comercial, está regido básicamente por el principio general de la confidencialidad. Cuando interviene el Estado, ese principio cede en pos de la transparencia. Podemos mencionar varios ejemplos en que ello se verifica, desde algunos casos de reglas o predicciones más o menos genéricas hasta supuestos más específicos. La ley peruana, el artículo 51, el caso de las APPs, el mismo artículo 2 de la ley 30225, el reglamento de la ley 30225, las disposiciones del OCE, el reglamento UNCITRAL sobre transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y estados en el marco de un tratado, la Convención de Mauricio 2014, los tratados de protección de inversiones y transparencia. ¿Qué otros precedentes encontramos en arbitraje de inversión? Por ejemplo, el caso South America Silver Limited con Estado Plurinacional de Bolivia. Este fue un arbitraje de la Corte Permanente de Arbitraje, la CPA, o PCA en inglés, en que el tribunal arbitral le ordenó al demandante, a solicitud de la demandada, revelar el nombre del financiador, justificando la decisión señalando que se hacía en aras de la transparencia. Ustedes recuerdan cuando líneas atrás explicaba en qué casos había habido precedentes, qué cosas se habían cambiado en la CCI. Bueno, una de las cosas que se ha cambiado es esa, revelar el nombre del financiador. Eso lo vamos a ver más adelante también con el CIADI. Miremos algunos tratamientos de leyes de arbitraje. Nuestra ley de arbitraje peruana es de avanzada, definitivamente. Se refiere a la confidencialidad en forma exhaustiva en el artículo 51, pero hace una discrecionalidad, hace una excepción, diciendo que salvo pacto en contrario, el tribunal arbitral, el secretario, la institución arbitral, los testigos, peritos y cualquier otro que intervenga en las actuaciones arbitrales están obligados a guardar confidencialidad sobre el curso de las mismas, incluido el laudo, así como sobre cualquier información que conozcan a través de dichas actuaciones bajo responsabilidad. Pero luego aclara que este deber de confidencialidad también alcanza a las partes, representantes, asesores legales, salvo por exigencia sea necesario hacer públicas las actuaciones o en su caso el laudo para proteger o hacer cumplir un derecho o para interponer el recurso de anulación o ejecutar el laudo en sede judicial. Este es el numeral 2. Finalmente, y ahí viene la excepción que da paso a la transparencia, establece que en todos los arbitrajes regidos por este decreto legislativo, el 1071, en los que interviene el Estado peruano como parte, las actuaciones arbitrales estarán sujetas a confidencialidad y el laudo será público una vez terminadas las actuaciones. La otra ley que habla sobre la transparencia es la Ley de Conciliación y Arbitraje Boliviana, la Ley 708 de 2015. Refiere a la confidencialidad en el artículo 8, estableciendo que toda información conocida y producida por los particulares en un procedimiento de conciliación o de arbitraje es confidencial. Pero establece una variante de levantar la confidencialidad en forma excepcional, cuando estén comprometidos los intereses del Estado, caso en el cual la información será entregada a la Procuraduría General del Estado o cuando existan indicios de comisión delictiva, caso en el cual la información será entregada mediante requerimiento fiscal u orden judicial. Sin perjuicio entonces del tratamiento legislativo o reglamentario de la confidencialidad, hay casos en que las propias partes convienen directamente en mantener bajo algún grado de reserva lo que sucede en los arbitrajes. Es el caso de las previsiones de la Ley Peruana de Arbitraje, la política legislativa
del Perú al expedir la ley de arbitraje en 2018 fue crear un ambiente sin trabas al firmado Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Muchos países optaron por eso. Justamente el artículo 51.3 del decreto legislativo 1071 ya mencionado habla sobre ello. Igualmente, la modificación de 2015 de la ley de arbitraje peruana se propuso garantizar la seguridad jurídica previniendo la comisión de fraudes y la afectación de derechos de terceros a través del uso indebido de la institución arbitral. Vayamos al trabajo del OCE. Mis predecesoras han hablado muchísimo sobre la parte de cómo el OCE trabaja la parte de transparencia. En el caso del trabajo del OCE en materia de arbitraje en contratación con el Estado, OCE ha venido implementando medidas para hacer más transparentes los arbitrajes en contratación pública. Un ejemplo es la ficha única del árbitro, que contiene información sobre todos los árbitros para efectos de su designación. La existencia de un registro nacional de proveedores, el sistema electrónico de contrataciones del Estado, el SEACE, y la provisión de fraccionamiento. Vayamos a otra entidad importante que habla sobre la transparencia. Esto es la Organización de Naciones Unidas con el ODS 16. La ONU tiene la transparencia entre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estamos hablando del ODS 16. El ODS 16 propone promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles, estableciendo como metas, y ahí viene la parte importante, reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas, crear instituciones eficaces, responsables y transparentes en todos los niveles y garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales de conformidad con leyes nacionales y los acuerdos internacionales. Como que la transparencia tiene una parte común con respecto a lo que es corrupción, con respecto a evitar la corrupción en el Estado. Vayamos a la parte de UNCITRAL-CENUMI. El reglamento UNCITRAL sobre transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y estados en el marco de un tratado, vemos que en marzo de 2013 la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional publica el reglamento de la CENUMI sobre transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y estados en el marco de un tratado que contiene reglas aplicables a arbitraje de inversión bajo el reglamento UNCITRAL. También contiene disposiciones detalladas acerca de la publicación de información relativa a los casos, la publicación de documentos, la presentación de terceros, las presentaciones de partes no contendientes en el tratado, audiencias públicas y excepciones a la transparencia. También tenemos la Convención de Mauricio de 2014. Este tratado, auspiciado por Naciones Unidas, procura ser aplicable a la mayor cantidad de casos posibles el reglamento UNCITRAL sobre transparencia. Con ello, ¿qué se pretende? Se pretende garantizar el acceso público a la información relativa a los arbitrajes entre inversionistas y estados, que están contenidas en muchos de los tratados de inversiones. También existe el Tratado de Protección de Inversiones y Transparencias. Muchos tratados de inversión, ya sean multilaterales o bilaterales, incorporan específicamente reglas sobre transparencias. Por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio celebrado entre Estados Unidos y Perú, quien en su artículo 10 se refiere a la transparencia de las actuaciones arbitrales, permitiendo expresamente que se comunique públicamente la notificación de arbitraje, las presentaciones escritas de las partes, las actas de las audiencias, las órdenes, los laudos y decisiones del tribunal, y se prevé que las audiencias serán abiertas al público, permitiéndose la participación de amicus curiae. Muchos de los tratados bilaterales de inversión que ha suscrito el Perú contienen normas similares. Vayamos a la parte del CIADI.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativa a Inversiones, el CIADI, ha publicado los reglamentos y reglas del CIADI de 2022. Como saben mis predecesoras, el CIADI ha ido modificando las reglas hasta que finalmente, en el año 2022, publicó su reglamento el 1 de julio del 2022. ¿Qué pasó con este proceso de reforma que duró muchos años? Es una muestra de apertura hacia la transparencia. Por eso, más o menos que cierro mi exposición con esto del CIADI, porque es el último reglamento que ha sido publicado que tiene como apertura hacia la transparencia, muy, muy marcado, que ha recogido todo lo que en los precedentes se ha ido marcando y que era necesario que comenzara a cambiar. Esta apertura hacia la transparencia es porque abogados, instituciones y estados opinaron sobre las reglas que se estaban discutiendo y eso fue muy valioso como para que este reglamento fuera tan exitoso. Se incorporan innovaciones diseñadas para incrementar la eficiencia en los procedimientos ante el CIADI, se amplía el proceso de acceso a los servicios del CIADI, se asegura mayor transparencia del desarrollo y resultado de los procedimientos. Este es el primer proceso de enmiendas a las reglas del CIADI desde el año 2006 y es la modernización más completa de sus procedimientos en la historia del centro. ¿Qué innovaciones se introdujeron en estos reglamentos y reglas del 2022? Se incluyeron numerosas medidas para aumentar la eficiencia en los procedimientos, tales como conferencias obligatorias para la gestión de casos y plazos concretos para las etapas principales en los procedimientos CIADI, nuevas reglas de arbitraje expedito que reducen la duración de los casos a la mitad, se aumenta la transparencia de las órdenes, decisiones y laudos del CIADI, ayudando asimismo a las partes en la identificación de información confidencial. Se agrega el mecanismo complementario del CIADI, que ahora se encuentra disponible para procedimientos de arbitraje y conciliación en la que ambas partes contendientes o una de ellas no son un Estado miembro del CIADI o un nacional de un Estado miembro. Las organizaciones regionales de integración económica, como la Unión Europea, que también pueden ser partes en procedimientos al amparo del reglamento del mecanismo complementario enmendado. Esto acomoda también acuerdos internacionales de inversión firmados por la ORIE y nombre de entes regionales. Como vemos, por primera vez se requiere la revelación del financiamiento por terceros a lo largo de la duración del caso, a fin de evitar conflictos de intereses que puedan surgir de dichos arreglos financieros. Desde hace varios años, a través de distintos casos CIADI, los mismos tribunales, como sin reglas específicas aplicables, han ido reconociendo aperturas hacia una mayor transparencia, las mismas que se han volcado en los reglamentos. Se admite la presencia de público en las audiencias, ya se venía haciendo hace años, pero esto ya se dice en el propio reglamento. Inclusive en algunos casos se transmite por internet la audiencia para permitir que la misma sea vista por cualquier interesado. La posibilidad también de que participen amicus curiae en apoyo de las posiciones procesales que antes era tan litigioso, a través de ONGs que demuestran legitimación. La publicidad de los laudos en la página del CIADI. Y bueno, finalmente termino mi exposición con la conclusión. En resumen, lo que les puedo decir es que sin perjuicio de que aplaudamos cualquier iniciativa tendiente a hacer más transparente el arbitraje en general, el interés público presente en arbitrajes en que el Estado es parte justifica un tratamiento completamente diferente de la información, porque el objeto del proceso siempre involucra cuestiones relacionadas con los derechos fundamentales de las poblaciones afectadas. En ocasiones se trata de cuestiones altamente sensibles a la opinión pública, tales como cuestiones ambientales o de salud pública. Aun cuando se trate de otro tipo de cuestiones menos sensibles, tenemos el interés público en que se haga un manejo eficiente y transparente de los fondos públicos por parte de los funcionarios.
La transparencia, es decir, la posibilidad de que el público acceda a conocer lo que pasa en un arbitraje y bajo ciertas condiciones a participar del proceso, parece un principio de sentido común en esta clase de arbitraje. Por ello consideramos que es bienvenido el movimiento general hacia la mayor transparencia. Muchas gracias. La regla general en los arbitrajes es definitivamente la confidencialidad, pero esta cede cuando se trata de proteger el hecho de publicar tiene que ver con la transparencia básicamente para los estados, porque el arbitraje, generalmente el arbitraje trata temas comerciales y los temas comerciales no solamente son a nivel de empresas, sino también a nivel global con respecto a los estados. Entonces, esta confidencialidad tan común en el arbitraje, tan característico en el arbitraje, cede cuando se trata del Estado, porque hay un interés mayor, que es la transparencia, un interés público, fondos públicos. Esa es la conclusión, en mi opinión, más importante. Coincido con mis predecesoras, con la doctora Mori, con la doctora Aguilar. Me encantó la exposición de la doctora Ana Cristina Velázquez, tan clara. Bueno, agradezco la invitación